Bienvenidos a La Locomotora, el programa de TVR dedicado a la cultura en La Rioja. Y este noveno viaje lo vamos a dedicar a la cultura científica. Vamos a ahondar un poco en este conocimiento para no cometer el error que frecuentemente cometemos de creer que la cultura se ciñe solo a las bellas artes, a la literatura, a la música, al teatro. También, ¿por qué no? Debemos tener todos un mínimo, una base de conocimientos de biología, química, matemáticas. Todo nos enriquece como seres humanos y todo nos hace ser seres más críticos, seres pensantes, que es lo que nos tiene que distinguir del resto de los animales. Tan inculto es alguien que no sabe quién ha escrito Campos de Castilla como alguien que no sabe quién promulgó la teoría de la relatividad, por poner dos ejemplos bastante sencillos. Por eso hoy vamos a tener dos invitados que nos van a ayudar a ahondar en esta cuestión. Uno es, casi no necesita presentación, Eduardo Sáez de Cabezón, y el otro es Victuro Santamaría, cantante y guitarrista del grupo La Ciencia. Como siempre, un poema para empezar La Locomotora, un poema sobre ciencia, un poema de Andrés Newman, El Corazón. Andrés Newman, poeta argentino afincado en Granada, que le recomiendo leer. Dice este poema El Corazón: existe en matemáticas una curva a la que algunos, los que nunca han dudado, llaman curva de Koch. Los perplejos, en cambio, han preferido denominarla así, copo de nieve. Se comporta esta curva fascinante multiplicando siempre su tamaño por 4/3 y hacia el interior, llegando de tan densa al infinito sin rebasar su área diminuta. Artesana, también así te creces muy adentro, habitándote lenta, quedándote con todo sin forzarlo de este pequeño corazón hermético. Bueno, Andrés Newman, sobre matemáticas. Seguramente Eduardo nos pueda explicar qué es la curva de Koch, porque Eduardo Sáez de Cabezón es nuestro primer invitado, seguramente conocido por todos ustedes porque presenta un fantástico programa de divulgación científica como es Órbita Laica, ante el que nos sentimos aquí en La Locomotora muy pequeñitos, pero encantados de tenerlo aquí. Es doctor en matemáticas por la Universidad de La Rioja, donde ejerce de profesor, también uno de los miembros fundadores del grupo de monologuistas científicos Big Bang Ciencia. Y también les diré cuatro datos muy curiosas de Eduardo, que lo definen muy bien como persona y como profesional, y que quizás no son tan conocidos como esta labor de divulgación científica suya. Una es que es actor ocasional de teatro, otra que es voluntario de Cáritas, y una de las más singulares es que ha sido campeón de La Rioja de los 10.000 metros de atletismo en pista. Eduardo, bienvenido a La Locomotora. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Me ha encantado el poema de Newman sobre el copo de Koch. No lo conocía, así que me voy a ir en cuanto salga de aquí a la librería a buscar ese libro de Newman. Que es la curva de Koch, que igual no hemos entendido todos qué es. La curva de Koch es un fractal, estos objetos que se repiten a sí mismos, ¿no? Se parte de un triángulo y en cada uno de los lados del triángulo se subdivide en un triángulo más pequeñito. Entonces ves que la longitud total ha aumentado y sin embargo queda constreñido a ese área pequeña, como decía Newman muy bien. Y luego en cada nuevo lado que ha surgido en la curva, tras esa división, se vuelve a hacer una división. Y después se vuelve a hacer otra, y otra, y otra, y otra. Y entonces queda una especie de copo de nieve, muy bonito, de longitud infinita, pero de área finita. Bueno, pues una curiosidad de una metáfora matemática, pues para definir, por ejemplo, el amor eterno, ¿no? Podría ser. Bueno, Eduardo, hemos dicho cosas que se te dan muy bien, casi todas. ¿Alguna cosa se te dará mal en esta vida? Pues casi todas. Sí. No, hombre, muchísimas, como a todo el mundo, ¿no? Yo creo ¿Alguna? que... Dime una. Una que se me dé mal, cantar. Vale. Cantar se me da fatal. No puedo. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Bueno, no te lo vamos a pedir hoy en el programa. Además, Eduardo escribe libros. El último es Apocalipsis Matemático, editado por Plan B.
y que vaya por la segunda edición. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las matemáticas, Eduardo? Sobre todo los de letras como yo, que ante un problema matemático pensamos que efectivamente viene el apocalipsis. Sí, es un poco el juego, ¿eh? de apocalipsis matemático, de esta impresión que mucha gente tiene de que las matemáticas son algo terrible, algo doloroso, algo apocalíptico. Y muchas veces seguramente tiene que ver con una experiencia escolar, pues que a lo mejor no ha sido buena del todo, ¿no? Que a veces las matemáticas en la escuela nos hacen enfrentarnos a cuentas interminables, a errores, a una sensación de fracaso que a veces pues, nos produce cierta frustración, ¿no? Y por eso quizá mucha gente tiene luego miedo a las matemáticas. Pero es verdad que el mundo de las matemáticas es muchísimo más amplio que la asignatura de matemáticas que vimos en la escuela y en el instituto, aunque la asignatura de matemáticas es matemáticas, por supuesto, y hay matemáticas muy bonitas ahí, pero es mucho más. Entonces, es un poco apocalipsis matemático, es un poco esa apertura, ¿no? A ver que las matemáticas están en muchísimos lugares y además están presentes de una forma de la que podemos disfrutar mucho. Se puede disfrutar mucho sabiendo cosas matemáticas. Me ha encantado la introducción que has hecho, diciendo que la ciencia es parte de la cultura también, ¿no? Pues las matemáticas son parte de la cultura también, y de hecho el título de Apocalipsis está un poco buscado por ahí, ¿no? Porque Apocalipsis en griego, el libro del Apocalipsis de la Biblia, Apocalipsis significa revelación, y porque en la Biblia es el libro en el que, digamos, el mundo revela su verdadera naturaleza. Y las matemáticas de alguna forma nos ayudan a revelar la verdadera naturaleza del mundo. Ujú. Los de letras o los lectores de poesía en general, que no tienen por qué ser de letras, pues a veces encontramos metáforas, versos que conocemos en distintas cotidianidades, ¿no? Pues yo qué sé, la publicidad o un reportaje de prensa. Los matemáticos, ¿dónde encontráis las operaciones matemáticas, los números en la vida cotidiana que quizá los no expertos no lo vemos? Sí, hombre, los matemáticos y los no matemáticos, ¿eh? Los matemáticos seguramente por nuestra profesión pues vemos muchas más conexiones que otras personas, simplemente por experiencia, ¿eh? No porque seamos ni más listos ni menos listos que los demás. Pero yo creo que todos los podemos encontrar muy fácilmente, porque mira, en las matemáticas se tratan fundamentalmente de contar, de medir y de ordenar. Entonces, allá no tengamos que contar, medir y ordenar, ahí hay matemáticas. Entonces, tú que también eres muy buen aficionado al atletismo, compruebas que estás continuamente midiendo, continuamente contando, y tenemos muchísimas otras operaciones donde tenemos que ordenar cosas, clasificar, distribuir, y ahí están las matemáticas metidas. Por eso, en parte, ahora mismo son tan demandadas como carrera, ¿no? Como estudios. Ahora mismo acaban de salir las listas de admisión. Tenemos muchísimas solicitudes para la carrera de matemáticas, y es un poco por eso, porque muchas empresas están pidiendo matemáticos para contratar, porque las habilidades matemáticas están presentes prácticamente en cualquier aspecto de la vida. Te voy a echar unas flores, Eduardo. También pienso que buena parte de responsabilidad es tuya porque tu figura accesible, simpática, vamos a decirlo así, de profesor enrollado que da clases con una camiseta de Iron Maiden, pues dista mucho de quizá la figura que tenemos de nuestro profesor de matemáticas del bachillerato. Y yo creo que tú contribuyes con tu labor de divulgación científica a allanar las matemáticas, ¿no? A hacerlas más accesibles. No sé si también tú eres consciente de eso y sobre todo a la hora de ofrecer tu imagen, ¿no? Pues con camisetas como Iron Maiden, por ejemplo, que en un matemático de hoy en día es más habitual, pero en mis profesores de bachillerato no. Sí, yo creo que ha cambiado un poco esto, ¿no? La relación que tenemos los profesores con nuestros estudiantes. Sí es verdad que, por mi parte y también de otras muchas personas, estamos haciendo una labor en la que creo que sí que estamos consiguiendo de alguna forma que las matemáticas entren de forma natural en la conversación, ¿no? Que sea algo de lo que se habla, de lo que puedes tener al alcance fácilmente. Antes, es verdad que las matemáticas uno se las encontraba prácticamente exclusivamente en el aula. Y por eso el profesor o la profesora que tuvieras era tan determinante, más probablemente que en otras asignaturas o que en otras materias. Porque tú, como bien has dicho, puedes encontrarte la lengua, puedes encontrarte la historia fuera del aula. Pero las matemáticas no siempre las encontrábamos fuera del aula, realmente simplemente era una cosa que se quedaba restringida al momento escolar. Y ahora mismo, pues, es verdad que yo trato de hacer esa labor, junto con otra mucha gente, de que las matemáticas estén más presentes en la conversación natural, en la cultura, como decías. ¿Hay alguna teoría que tú has explicado y que sueles desarrollar en alguno de tus monólogos científicos que a mí me parece ciencia ficción? No sé si nos la puedes resumir. Que es que sois capaces los matemáticos de saber cuál es la cola más rápida del supermercado.
Eso a mí me parece de ciencia ficción. Sí, es verdad, y es un ejemplo muy bueno porque muestra un poco cuál es la labor de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas tratan, como decía, de medir, ordenar, contar, entonces, ante cualquier fenómeno uno puede ver cuáles son las cosas esenciales, de alguna forma cuantificarlas y entonces tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en la cola del supermercado muchas veces nos ha tocado que tenemos dos filas, una que tiene muchos carros, aunque vienen poco llenos, vienen bastante vacíos, y otra que tiene menos carros, aunque vienen muy llenos, ¿no? Entonces, a la hora de decidir, pues uno puede utilizar las matemáticas, que son de alguna forma la forma científica del sentido común. Y uno pues dice, bueno, pues vamos a ver, ¿en cuál de las dos filas me meto? En el momento de pasar una persona por la caja del supermercado, ¿dónde puede ocurrir un retraso? ¿Qué puede salir mal? El momento de pagar, porque pasar los productos es muy rápido. Entonces, vete a la fila donde eso vaya a ocurrir menos veces. Así que aunque parezca que va contra la intuición, va a ser más rápida la fila que tiene pocos carros, aunque vengan con muchos productos. Porque en la otra fila va a haber muchas más veces el momento de pagar. Era lógico. Apocalipsis matemático, no es tu primer libro de divulgación científica. ¿Encuentras más lectores de letras o de ciencias cuando te enfrentas a los lectores? Pues yo creo que de primeras hay más lectores de ciencias, un poco pues porque el tema les atrae, ¿no? Pues aparece ahí el primer libro que escribí, La inteligencia matemática, el segundo era El árbol de Emi, que es sobre la mayor matemática, la mayor mujer matemática de la historia, y el tercero, Apocalipsis matemático. Entonces, digamos que de primeras la gente de ciencias o que le interesan las ciencias es la primera que se acerca a esos libros. Pero después, como estos libros están escritos para que todo el mundo disfrute de las matemáticas y en particular para eliminar esa especie de traumas que tenemos con las matemáticas, pues mucha gente dice, ay va, pues mira, yo creo que me puedo acercar a las matemáticas desde otro punto de vista y siento, y bueno, y recibo muchos comentarios de gente que de alguna manera se ha reconciliado con su matemático, con su matemática interior. Vale. Otro gran enigma al que nos enfrentamos de forma cotidiana y que los matemáticos nos podéis ayudar a los terrenales, que es descubrir o dilucidar qué es más caro, pagar a escote o cada uno una vez una cuenta o, o dividir la cuenta entre todos. Sí, Esto es inescrutable. No me digas que los matemáticos también podéis saberlo. pues ha habido experimentos sobre eso. Dentro de una teoría matemática que se llama la teoría de juegos, se han hecho experimentos con eso. Se hizo un experimento en el que se dividía varias mesas. En unas mesas se les daba el menú y se decía a la gente que pidieran lo que quisieran, pero que luego cada cual pagaba lo que pedía. En otras de las mesas, se les daba el mismo menú, también se podía pedir lo que quisieran y luego se dividía la cuenta. Y en otra de las mesas, que fue lo que se usó como grupo control para el experimento, se les daba el mismo menú, podían pedir lo que quisieran y se les decía que invitaba a la organización. Entonces, bueno, ese grupo control gastó mucho, pero en este experimento que se hizo en Canadá, entre el grupo que tenían que pagar la cuenta cada uno ellos mismos y el grupo que tenían que podían pagar, que pagaban a escote, ¿no? Dividiendo la cuenta entre todos, pagó un 30% más de media el grupo que pagaba a escote. ¿Por qué? Pues porque probablemente si tú tienes en el restaurante, vamos a decir, un plato de 10 euros y un plato de 20 euros, dices, buf, pues a lo mejor no me compensa la diferencia, me pido el de 10, ¿no? En la cena. Pero si todo el mundo vamos a pagar a escote, dices, bueno, pues al final los 10 euros de diferencia entre los 6 u 8 que estamos de comensales, pues me sale a uno y pico, me merece la pena. Si eso lo pensamos todos, pues finalmente acabamos pagando un 30% más. Así que la gente, yo creo que tiene más que ver con la psicología que con las matemáticas, pero la gente tendemos a pedir más cuando pagamos a escote. Uh-huh. Muchas gracias, Eduardo. Ya por último, te preguntaría cuál es tu matemático favorito. Seguramente si digo, me atrevo a decir Alan Turing, pues estaré muy cerca, pero te voy a preguntar otra cosa para acabar. ¿Cuáles son tus escritores y tus músicos favoritos? Bueno, en la música me gustan muchísimas cosas, me encanta, como has visto, el metal, así que bueno, me gustan muchos estilos de música, pero me tiro más por el rock, por el metal y así, ¿no? Y me gusta, bueno, de entre los grupos riojanos, pues los Aposento, que son este grupo de rock metal por excelencia en La Rioja, que llevan muchísimos años. Y en cuanto a los escritores favoritos, pues es verdad que que hay algunos escritores, algunas escritoras que en cuanto sale algo de ellos lo compro inmediatamente, ¿no? De entre las poetas, y
ya que has nombrado a Newman, pues voy a otra poeta que tiene algunos poemas matemáticos muy bonitos, que es Wisława Szymborska, que recibió el Nobel de Literatura en el 96, y me gusta mucho, es una escritora que me encanta. También me gusta mucho Ursula K. Le Guin, que hace literatura fantástica y también ciencia ficción, me gusta mucho. Y dentro de lo último que he leído y que me ha encantado, pues me ha gustado muchísimo Los días perfectos de Jacobo Vergareche, que es un libro que ha salido hace nada y que yo creo que es una sorpresa en el panorama literario español actual. Pues mira, recojo también tu recomendación y nos vamos a cambiar lecturas. Bueno, Eduardo, lo dicho, un honor haberte tenido con nosotros de viajero en la locomotora. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias y encantado de haber estado. Y continuamos en este viaje de la locomotora dedicado en esta ocasión a la ciencia. Os queremos recordar, como siempre, que podéis intervenir en el programa escribiéndonos un mensajito de WhatsApp o a través de las redes sociales. Aquí podéis ver el número de WhatsApp y dónde nos podéis encontrar en las redes sociales. Podéis intervenir mandándonos comentarios, sugiriéndonos contenidos o anunciando eventos culturales que vayan a desarrollarse este verano. Continuamos con el segundo invitado de este viaje, que es Victuro Santamaría, cantante y guitarrista del grupo La Ciencia. Hemos hilado fino en esta ocasión con los temas del programa. Bueno, junto con Roberto Santos y Francisco José Larry, forma parte de La Ciencia, un grupo musical que acaba de editar su segundo disco, Desiertos y Aguaceros. Es un grupo que casi tiene 20 años de trayectoria y sus miembros vienen de grupos clásicos de la música en La Rioja, como Firestones, Juguete de Látex, Nancy, Play School, pero hoy vamos a hablar de La Ciencia. Victuro, bienvenido a la locomotora. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, una confesión, Victuro, ¿a ti se te atragantaban las matemáticas? Sí, cierto. Es muy difícil. Como a mí. Bueno, es curioso porque os llamáis La Ciencia, el título de vuestro primer disco es, dímelo... 12 reactivos químicos. Bueno, ¿qué tenéis con la ciencia? Parece inevitable Pues que tuviéramos no sé. al grupo La Ciencia en este programa. Sí, pues es algo que siempre nos llama la atención, que aunque relacionado con lo que es la música no es que tenga mucha afinidad, pero sí que le buscamos la vuelta para que nuestros textos tengan su cosita, que den vueltas y reaccionen de esa manera. Habéis editado un disco en formato físico, en CD y en vinilo Sí. también, creo que lo Tenemos tenéis ahí. en vinilo también. En una época en la que no es habitual editar en físico, que ya mucha gente opta por directamente en digital y meterlo en las plataformas digitales. Vosotros supongo que Sí. es porque sois de la vieja escuela, ¿no? Pues hombre, la ilusión de tener tu propio vinilo para ponerlo en tu plato, eso no nos lo quita nadie de los de la vieja escuela. Y en cuanto al CD, pues aún está vigente. Está vigente. El vinilo está volviendo de moda. Y luego las plataformas, pues sigue estando ahí, siempre está. ¿Es para vosotros la ciencia, ya no solo en los títulos, sino una fuente de inspiración? En vuestro último disco encontramos canciones como Microscopio o Pandemia. En alguna canción del primer disco también hacéis referencia a temáticas de ciencia. ¿Qué supone la ciencia para vosotros? Sobre todo porque la mayoría tenéis formación de letras. Roberto Santos es filólogo inglés, Larry estudió filología árabe. Bueno, siempre solemos responder que en la ciencia es en lo único en lo que se puede creer, por lo menos de momento, y ahora está más vigente que nunca con lo de la pandemia. En cuanto a la canción Pandemia, se gestó mucho antes de esto. No sé si es profética o es... lo que no es algo que ha sido adrede, ¿no? Que no lo hemos hecho adrede porque ha salido esto. Y sí que la hicimos hace muchísimo tiempo. Nos gusta mezclar cosas científicas con textos normales, porque dan un toque extraño. Estamos viendo imágenes de las videocreaciones que ha hecho Pablo García Andreva, otro artista riojano, para las canciones de vuestros videoclips. Se pueden ver en YouTube varios de ellos. Y bueno, aquí creo que la referencia también a la ciencia es obvia, ¿no?
Sí, la referencia esto es muy clara. Utilizó Pablo Andreva, que es un gran profesional, utilizó unas revistas de hace 100 años para acompañar las canciones con unos movimientos un poco leves para que no sea tan aburrido estar escuchando un tema viendo nuestra cara. Y son fantásticas, como todo lo que hace él. También ha realizado nuestros videoclips y bueno, genial. Decíamos antes que eran tiempos raros para editar un disco en formato físico, pero son tiempos aún más raros para poder actuar en directo. ¿Cómo lo veis, el panorama de actuar en directo? Bueno, pues como a la mayoría nos ha pasado, pues hemos sacado un disco que no hemos podido presentar como hemos querido, en las condiciones que queríamos, y tenemos el problema de que no podemos actuar. Pero bueno, tenemos la esperanza de que la ciencia nos ayude a solucionar este tema y poquito a poco pues salgamos adelante. Roberto y tú, Victuro, lleváis en la ciencia desde el inicio, hace ya casi 2 décadas, pero habéis tenido varios cambios de batería hasta llegar ahora a Larry. ¿Por qué tanto cambio? Como miembro fundador estuvo Javier Torres, pero claro, la vida hizo que se marchase a vivir a otros continentes. Y más tarde nos acompañó un batería esloveno que se llamaba Borut Bichak, pero también por motivos de trabajo tuvo que viajar y marcharse de aquí. Y luego pues tenemos a nuestro amigo Larry, que es una máquina de artista polifacético y nos ha ayudado y se ha quedado con nosotros. Bueno, ya para ir acabando, Victuro, vamos a ver un videoclip, que eso sí, es del disco anterior, un videoclip que se titula Ofelia, que también está dirigido por Pablo García Andreva. Por cierto, si no me equivoco, fue, al margen de videocreador, campeón universitario de lanzamiento de jabalina. Curiosidad. Bueno, un videoclip que está grabado en Escolapios, en la Universidad de La Rioja, en Logroño, de una canción anterior, Ofelia. Preséntanoslo y lo vemos, si te parece, para despedir. Pues sí, la canción Ofelia del grupo La Ciencia, del primer disco 12 Reactivos Químicos. Espero que os guste. Es mejor volar como mariposas sin rumbo y sin prosodia, siempre agotadas, sin ganas de respirar. Quiero ser un compás y poder pescar con 1000 redes concéntricas, muñecas neuróticas que vuelan a nuevo y que no sepan hablar. Oscura ciudad, una esfera azul que rueda sobre el agua, que oculta las palabras, esas frases escritas que siempre quise evitar. El hambre de la nada, mis manos como espadas, juzgando a los muertos antes de poder nacer. Otro crimen cruel, otra noche igual que otras muchas noches, quemando la conciencia y los ojos de Ofelia a punto de despertar. Una oscura ciudad, una esfera azul que rueda sobre el agua, que oculta las palabras, esas frases escritas que siempre quise evitar. El hambre de la nada, mis manos como espadas, juzgando a los muertos antes de poder nacer.
te veas hablas. Ofelia, de la ciencia, del disco 12 reactivos químicos. Bueno, hasta aquí el primer bloque de la locomotora. Vamos a dar paso a la publicidad y volveremos con el segundo bloque de este programa, que es el Aula de Cultura de Diario La Rioja, con la escritora María Dueñas.